Hola muchachos, espero que estén súper bien. Hasta este punto hemos visto las leyes de movimiento de Newton y cómo éstas nos ayudan a predecir el comportamiento de los cuerpos al interactuar con otros objetos. Nos dimos cuenta que las interacciones entre cuerpos son representadas por cantidades vectoriales conocidas por fuerza y que cuando estudiamos un único cuerpo y dependiendo de cómo sea la fuerza neta sobre este, podrá moverse a velocidad constante o aceleradamente. Esto lo vemos de las primeras dos leyes de movimiento, donde nos dice que si la fuerza neta actuando sobre el cuerpo es cero, entonces este se moverá a velocidad constante, y en caso de ser distinta de cero, el cuerpo va a acelerar. Aquí en este punto podemos notar lo siguiente, que las dos primeras leyes de movimiento se dedican a estudiar las distintas fuerzas que actúan sobre un único cuerpo. Nos referimos a esta parte exactamente de las dos ecuaciones. Esto nos dice que debemos tener especial cuidado con las fuerzas que actúan sobre este, ya que si hay alguna fuerza extra o ausente, entonces la situación física cambiará y estaremos estudiando en realidad otra. Es por esto que necesitamos una herramienta que nos ayude a identificar de forma eficiente estas fuerzas para luego llevar la situación física a un problema matemático que debemos resolver. Esta herramienta se conoce como diagrama de cuerpo libre o diagramas de fuerza, en el que esquematizamos todas las fuerzas actuantes en el cuerpo que estudiamos. Para construir un diagrama de cuerpo libre necesitamos de lo siguiente. Primero, identificar el objeto de estudio, o sea, necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo presente en la situación. Segundo, dibujar un sistema cartesiano, lo que involucra ejes X, Y y Z. Este punto es importante debido a que en base a esto escribiremos vectorialmente cada fuerza. Eso sí, debemos comentar de que existen infinitos sistemas coordenados que se pueden usar y siempre podemos usar el sistema coordenado que nos sea más cómodo. Tercero, dibujar vectorialmente todas las fuerzas con su cola en el origen. Dado que los vectores los podemos trasladar, podemos hacer esto para ayudarnos en la representación de las fuerzas. Cuarto, escribir cada fuerza como un vector con sus componentes X, Y y Z para luego realizar la suma vectorial. Finalmente, relacionar a la ley de Newton apropiada dependiendo de la situación que estudiamos. Debemos comentar que la elección del sistema coordenado no es relevante al momento de obtener las ecuaciones de movimiento y de hecho, al comparar las ecuaciones obtenidas para la misma situación física con dos sistemas coordenados, nos daremos cuenta que solo hay una rotación de por medio que liga las ecuaciones obtenidas desde cada uno. Otra sutileza a considerar es el caso acelerado, ya que esta, al ser también una cantidad vectorial, muchas veces deberá plantearse hacia, entre comillas, dónde está orientada, con tal de hacer que las ecuaciones de movimiento sean consistentes. Para hacer la construcción de estos diagramas de cuerpo libre debemos tener siempre presentes las propiedades de las fuerzas, algunas muy características dentro de las que encontramos típicamente las siguientes. Primero, tenemos el peso. Esta fuerza siempre está orientada hacia el centro del planeta o cuerpo que genera esa atracción gravitacional y su magnitud depende de la masa del cuerpo y de la aceleración de gravedad del lugar donde esté. La segunda fuerza es la normal, y esta fuerza aparece al estar en contacto con otro cuerpo. La única propiedad que tiene es que es siempre perpendicular a la superficie en el lugar de contacto. Nuestra tercera fuerza va a ser la fuerza de roce. Su origen está en el contacto con superficies irregulares, y cuando esto ocurre aparece una componente tangencial a la superficie, y esa fuerza es la que conocemos como fuerza de roce, la que por cierto siempre se opone al movimiento sobre esta. Depende de los materiales que están en contacto a través del coeficiente de roce y también de la fuerza que se ejerce entre el cuerpo y la superficie, o sea, de la fuerza normal. Por otro lado, el comportamiento del coeficiente de roce depende del movimiento relativo que hay entre la superficie y el cuerpo. Si el cuerpo, por ejemplo, está estático con respecto a la superficie, entonces el coeficiente de roce es estático y variable. Mientras que cuando hay deslizamiento sobre esta, entonces el coeficiente de roce es cinético y es constante. Nuestra cuarta fuerza va a ser la fuerza elástica. Esta fuerza se presenta en resortes y es una fuerza restitutiva, o sea, siempre va a tratar de volver a la longitud natural del resorte. Se conoce como longitud natural a la medida del resorte antes de que sea estirado o contraído, y luego de modificar esta longitud, la fuerza tendrá el sentido adecuado para volver a la longitud natural y además tiene la propiedad de ser proporcional al estiramiento del resorte
y eso se esquematiza en esta ecuación, en donde K es conocida como constante elástica del resorte y es una medida de cuánto cuesta estirarlo. Y la quinta fuerza que veremos ahora va a ser la tensión. Estas aparecen en cuerdas o cables. El modelo más básico es para cuerdas ideales, las que no tienen masa y son inextensibles, lo que hace que la magnitud de esta fuerza se mantenga en toda la cuerda, aunque su dirección va a cambiar dependiendo de cómo ésta esté orientada. Cuando se estudia el sentido de esta fuerza sobre un cuerpo, siempre será en oposición a que ésta se estire. Entonces ahora usaremos las propiedades de estas fuerzas para construir los diagramas de cuerpo libre y de estos derivar las ecuaciones de movimiento. Entonces, como primer ejemplo tenemos calcular la tensión en cada cuerda del sistema en equilibrio que se muestra en la figura. Las masas son de M1 igual a 10 kilogramos y M2 de 20 kilogramos. Entonces vamos a seguir el procedimiento y vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre de estos dos cuerpos y luego entonces resolver las ecuaciones de movimiento. Primero entonces recordar, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo. Primero por este cuerpo y luego por este. Entonces pensemos en el diagrama de cuerpo libre del primer cuerpo. Recuerden, vamos a situar un sistema coordenado que sea cómodo para ustedes. Yo voy a ocupar este sistema coordenado en los dos casos, X e Y, y entonces aquí lo voy a dibujar. Y aquí vamos a dibujar todas las fuerzas que están presentes en este cuerpo. Ahora, si lo aislamos, que en principio es lo que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta que hay una tensión, que le voy a llamar tensión 1. También hay otra tensión hacia abajo, que es la tensión 2, eso debido a la otra cuerda, y también está el peso de este cuerpo, que le vamos a llamar peso 1. Y entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre tendríamos tensión 1, tensión 2 y el peso 1. De la misma forma, vamos a hacer el otro diagrama de cuerpo libre. Y aquí tendríamos que solamente hay dos fuerzas. Haciendo el mismo análisis, para este segundo cuerpo vemos que solamente está una cuerda, que habíamos dicho que la magnitud de la tensión en una cuerda ideal es la misma. Entonces aquí tendríamos que el valor es T2, salvo el signo. Acá hay que tener un poco cuidado. Entonces vamos a decir que esta fuerza T2 es hacia arriba y esta es menos T2 porque va hacia abajo solamente. Y además tenemos el peso del cuerpo 2, y si lo dibujamos acá tendríamos T2 y el peso 2. Ahora cuidado, entonces habíamos dicho que este era menos T2. Después de esto, lo que vamos a hacer es escribir cada uno de estos vectores fuerza en términos de sus componentes Y y J. En particular, estas fuerzas están todas en el eje Y, así que vamos a tener que T1 va hacia arriba, no conocemos su magnitud por ahora, así que simplemente vamos a decir que es T1, J, T2, o bueno, menos T2 es menos T2J, esto debido a que va hacia abajo, y el peso 2, o sea, peso 1 sería menos el peso 1J. Esto, insisto, porque va hacia abajo. Haciendo lo mismo acá para el segundo diagrama de cuerpo libre, tendríamos que la tensión 2 es T2J porque va hacia arriba, y el peso 2 sería menos el peso 2J porque va hacia abajo. Y entonces, ya que tenemos todas las fuerzas esquematizadas, vamos a hacer la suma de las fuerzas. Tendríamos que, para el primer diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas es T1 menos T2, vector, recuerden, más peso 1. Y esto debe sumar algo, debe ser 0 o masa por aceleración, dependiendo de las situaciones. En este caso nos dice que el sistema está en equilibrio, y eso, recordando la primera ley de Newton, nos dice que si un cuerpo está con velocidad 0, entonces equivalente a decir que la sumatoria de fuerzas es 0.
Así que eso sería el primer diagrama de cuerpo libre. Y para el segundo diagrama de cuerpo libre tendríamos tensión 2 más peso 2J. Bueno, peso 2 es igual a 0 nuevamente porque el sistema está en equilibrio. Y entonces ahora reemplazamos los vectores que acabamos de escribir. T1 sería T1J, menos T2 sería menos T2J y peso 1 es menos P1J. Hacemos lo mismo acá con estas fuerzas y si reemplazamos todo eso tendríamos T1J menos T2J menos P1J igual a 0. Y acá tendríamos T2J menos el peso 2 J igual a 0. Todo esto como vector. Ahora si se dan cuenta, la suma vectorial es I con I, J con J, y esto se traduce a la siguiente ecuación. T1 menos T2 menos peso 1 igual a 0. Esta le vamos a llamar ecuación 1. Y la segunda ecuación sería T2 menos el peso 2 igual a 0. Entonces ahora vamos a ocupar estas ecuaciones para encontrar el valor de cada una de las tensiones. Entonces, ahora que ya tenemos las ecuaciones de movimiento, solamente hay que resolverlas y hay que darnos cuenta de qué es lo que nosotros tenemos y lo que no tenemos. En particular, nosotros conocemos las masas. Sabemos que M1 es de 10 kilogramos. Esto significa que también conocemos el peso 1, porque recuerden que la magnitud de la fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad, en este caso la masa 1 por G. Por lo tanto, como la masa 1 es de 10 kilogramos y la aceleración de gravedad la aproximamos en 10, esto va a ser aproximadamente 100 newton. Y siguiendo la misma idea, la masa 2 son 20 kilogramos. Y entonces el peso 2, que es M2 por G, va a ser 200 newton. Así que conocemos las masas, por lo tanto conocemos los pesos. Y aquí tenemos entonces dos ecuaciones y también dos incógnitas, T1 y T2. Vemos entonces de esta ecuación que podemos encontrar T2 y luego si la reemplazamos acá tendríamos T1. En esta parte ustedes deben resolver un sistema de ecuaciones donde yo les recomiendo simplemente hacer bastantes ejercicios, cosa que ustedes puedan encontrar cuál es el método que les es más cómodo. Existen distintos métodos, cada uno puede seguir su camino y todos van a llegar, mientras seguimos la rigurosidad matemática, al resultado correcto. Entonces, en particular, lo que vamos a hacer es, a través de las ecuaciones, por ejemplo, aquí vemos que de la ecuación 2 vamos a encontrar T2 y luego de la ecuación 1 vamos a encontrar T1. Así que si reemplazamos tendríamos que de la ecuación 2, T2 es igual a el peso 2 y esto serían 200 newton. Y si reemplazamos esto en la ecuación 1, tendríamos T1 o menos la tensión 2 que habíamos dicho que eran 200 newton, menos el peso 1 que son 100 newton, y si despejamos acá nos damos cuenta de que la tensión 1 es igual a 300 newton. Y entonces ahí ya resolvimos la ecuación de movimiento y todo esto fue derivado a través de los diagramas de cuerpo libre. Vamos a ver un par de ejemplos más para ver cómo aplicar las definiciones de las fuerzas que trabajamos y cómo construir estos distintos diagramas de cuerpo libre. El siguiente problema dice: un trabajador arrastra una caja por el piso de una fábrica jalando una cuerda atada a la caja. El obrero ejerce una fuerza de 350 newton sobre la cuerda, la cual está inclinada a 38 grados sobre el horizontal. Por otro lado, el suelo ejerce una fuerza resistiva de magnitud 125 newton. Si la masa de la caja es de 96 kilogramos, ¿cuál es la aceleración que adquiere esta? Entonces el esquema de la situación es más o menos este, ¿sí? Aquí hay una cuerda que está atada a una caja con 38 grados sobre el horizontal y este es arrastrado entonces
sobre una superficie. A esta fuerza le vamos a llamar tensión, que sabemos que su magnitud es de 350 newton, y vamos a suponer que el movimiento del cuerpo está hacia acá, entonces la aceleración va a estar en este sentido. Ya que el suelo es rugoso, acá hay fuerza de roce, entonces va a haber una fuerza resistiva que se opone al movimiento, que va a estar hacia este lado, entonces si el cuerpo se mueve hacia la derecha. Entonces ahora vamos a construir el diagrama de cuerpo libre, donde solamente tenemos un único cuerpo. Tenemos aquí que el diagrama es, primero, identificamos el sistema coordenado, lo vamos a hacer de la misma forma que en el problema anterior, y las fuerzas presentes son las siguientes. Tendríamos primero la tensión, que es evidente, 38 grados por sobre el horizontal. Recuerden que las fuerzas las vamos a poner todas con la cola en el origen. También tenemos la fuerza de roce, que va a ir hacia la izquierda en este caso. Esto porque se opone al movimiento. También hay otra fuerza de contacto acá, que es cuando el cuerpo está sobre la superficie, y acá aparece la normal, que es perpendicular a la superficie y siempre se opone a que el cuerpo atraviese a esta, y entonces la normal va a ser hacia arriba en este caso. Y por último tenemos la fuerza peso, que suponemos que el peso va hacia abajo, que aquí esta es la superficie de la Tierra, así que siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. Ahora vamos a escribir cada una de estas fuerzas como un vector. Tendríamos que la tensión va a ser la magnitud de la tensión por el coseno del ángulo, coseno de 38 grados, por I, más la magnitud de la tensión, seno de 38 grados, J. Recuerden que la magnitud de la tensión la conocemos y son 350 newton. Así que la tensión como vector también la conocemos. La normal no sabemos cuánto vale, pero sabemos que va hacia arriba, así que vamos a decir que es normal J, donde N va a ser la magnitud de esta fuerza. La fuerza de roce, en este caso, va hacia la izquierda, así que sería menos esta fuerza de roce por I unitario. Y por último tendríamos que el peso, sabemos que va hacia abajo, así que sería menos la magnitud del peso por J. Ahora con esto vamos a escribir la ecuación de movimiento, que recuerden aparece acá de la sumatoria de fuerzas igual a algo. En este caso el cuerpo está acelerando, así que vamos a ocupar la segunda ley de Newton. Entonces la sumatoria de las fuerzas va a ser la masa del cuerpo por la aceleración. Ahora, un dato importante es que la aceleración del cuerpo nosotros dijimos que iba hacia la derecha, así que también es bueno que podamos escribir, si bien no es parte del diagrama de cuerpo libre porque van las fuerzas, solamente las fuerzas, pero sí es bueno tener una orientación de la aceleración. Sabemos que va a ir hacia la derecha en este caso, y por lo tanto también es bueno escribirla como un vector para después introducir todo esto en esta ecuación vectorial, que es la segunda ley de Newton, y en este caso como va hacia la derecha sería aceleración por I unitario. Y entonces aquí están nuevamente nuestras ecuaciones y vamos a poner los datos que conocemos. Sabemos que la masa del cuerpo es de 96 kilogramos, que la magnitud de la tensión es de 350 newton, que la magnitud de la fuerza de roce es 125 newton. Así que en el fondo, ¿cuáles son los datos que conocemos? Conocemos tanto la tensión, aquí en esta ecuación, conocemos el peso entonces, porque el peso como es m por g serían 960 newton. Así que eso también sería un dato. Conocemos el peso y conocemos la fuerza de roce. Lo que no conocemos es la normal y la aceleración. Y entonces aplicamos la segunda ley de Newton, que recuerden es la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por aceleración, y entonces vamos a reemplazar cada una de las fuerzas. Tendríamos aquí tensión más la normal más el peso más la fuerza de roce
Todo esto igual a la masa por la aceleración. Y entonces reemplazamos. Tendríamos acá para la tensión T coseno de 38 grados por I unitario más T seno de 38 grados por J unitario. Si reemplazamos la normal, sabemos que esto es normal J. Si reemplazamos el peso, esto es menos el peso J. Y si reemplazamos la fuerza de roce, tendríamos menos la magnitud de la fuerza de roce por I unitario. Y esto es igual a la masa por la aceleración, que habíamos dicho que es A por I unitario. Entonces, cuando hacemos la suma vectorial, haciendo I con I, todo lo que tenga que ver con I unitario sería eso. Y lo que tenga que ver con J unitario va a ser eso, esto de acá, esto igual a 0 por el lado derecho, porque no tenemos término que acompaña a J. Entonces llegamos a un sistema de ecuaciones simple, igualando las componentes I con las componentes I y J con J en los distintos lados de la ecuación. Y aquí nos vamos a encontrar entonces con lo siguiente. Tendríamos que para el eje X, o lo que corresponde al vector I unitario, acá tenemos T coseno de 38 grados menos la magnitud de la fuerza de roce es igual a la masa por aceleración. Y en el eje Y tendríamos T seno de 38 grados más la normal menos el peso igual a 0. Esto es igualando, recuerden, los vectores I unitarios del lado izquierdo con los del lado derecho, y llegamos entonces a estas dos ecuaciones. Ahora, en particular, el problema nos pregunta por la aceleración. Por solamente este término, conocemos la masa, conocemos la fuerza de roce y conocemos la tensión, así que inmediatamente podemos calcular la aceleración. Ahora, esta ecuación es importante, solamente para la pregunta no nos sirve. Sin embargo, aquí lo que podemos encontrar es el valor de la normal. Entonces podríamos tener conexión entre la normal y la fuerza de roce, que también conocemos su magnitud, para poder encontrar, por ejemplo, el coeficiente de roce. Aunque eso lo vamos a dejar para otro video. Entonces aquí despejamos la aceleración, que es el único parámetro que no conocemos de la ecuación, y nos quedaría algo así, que es tensión coseno de 38, ahí sí, 38 grados, menos la fuerza de roce. Todo esto dividido por la aceleración, vamos a dividir, dividido la masa. Quedó más o menos. Dividido la masa, y esto es igual a la aceleración. Si reemplazamos, entonces tendríamos la tensión, que son 350 newton, por coseno de 38 grados, menos 125, que es el valor de la fuerza de roce, y todo esto dividido por la masa, que son 96 kilogramos. Así que si ponemos esto en la calculadora, nos va a quedar 350 coseno de 38 menos 125, todo esto dividido en 96, y esto es aproximadamente 1,57, y como todo esto está en el sistema internacional, sería metros por segundo al cuadrado. Entonces, nuevamente, a través de los diagramas de cuerpo libre encontramos las ecuaciones de movimiento, y de aquí encontramos entonces toda la información relevante del problema. Entonces, la parte fundamental viene de cómo construir este diagrama de cuerpo libre. Entonces, nuestro último problema dice: un resorte de constante elástica 25 N por metro es colgado verticalmente, y en este se amarra un cuerpo de 0,4 kilogramos de masa. Luego de alcanzar el equilibrio, ¿cuál será el estiramiento del resorte? Entonces, esencialmente, se amarra el objeto al resorte y se deja ahí hasta que se quede quieto. Y por lo tanto,
ya que el resorte se va a estirar, va a ejercer una fuerza que va a hacer que el sistema se mantenga entonces en equilibrio. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo que estamos estudiando, que sería la masa en particular, y vamos a poner este sistema coordenado que nuevamente nos va a ser cómodo. Entonces, como el resorte se va a estirar, va a ejercer una fuerza que va a hacer que se vuelva, o en principio trata de volver a su longitud original, o longitud natural, que va a ser entonces la fuerza elástica que va a ir hacia arriba. Y además tenemos la masa del cuerpo, y por lo tanto va a tener una fuerza peso. Estas dos serían las fuerzas involucradas en este problema. Y entonces, escribiendo las fuerzas como un vector, tendríamos que la fuerza elástica es la magnitud de la fuerza elástica hacia arriba, y esa magnitud en particular nosotros sabemos que es la constante elástica por lo que se va a estirar el resorte. Por el otro lado tenemos el peso, que sabemos que va hacia abajo, así que sería menos el peso J. ¿Cuáles son los datos que conocemos? Que la constante elástica son 25 Newton por metro, y que el peso es la masa, el peso en magnitud es la masa por la aceleración de gravedad. La masa son 0,4 kilogramos, por lo tanto esto va a ser aproximadamente 4 newtons si consideramos la aceleración de gravedad por 10. Y entonces, si llevamos todo esto a la ley de movimiento correspondiente, tendríamos que, como el sistema está en equilibrio, nuevamente nos acordamos de la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es cero, y entonces aseguramos que el cuerpo se mueve a velocidad constante, en particular en reposo, y por lo tanto vamos a asegurar que las fuerzas para este sistema suman cero debido a que el cuerpo está en equilibrio. Así que tendríamos acá la fuerza elástica más el peso como vector, ¿cierto? Es igual a 0. Reemplazamos las fuerzas y tendríamos entonces K por el estiramiento menos el peso igual a 0. Ahora, si nos damos cuenta, la constante la conocemos, el peso también, y por lo tanto de aquí podemos despejar inmediatamente el estiramiento, porque si despejamos acá tendríamos K por delta L igual al peso, y por lo tanto tenemos que el estiramiento es el peso sobre la constante elástica, o sea 4 newton dividido 16 newton metro, 25 newton metro, y esto nos da aproximadamente 0,16 metros por la unidad de medida que estamos trabajando. Entonces el resorte se estira 16 centímetros para poder mantener al sistema en equilibrio. Y bueno, eso será todo en esta oportunidad. En un próximo video daremos más sugerencias de cómo abordar las situaciones que involucran fuerza de roce y también cómo abordar problemas que tienen planos inclinados. Ahora la tarea que les encomiendo es la siguiente. Volviendo a nuestro problema 2, ¿cuál es el valor de la fuerza normal? ¿Cuál será entonces el valor del coeficiente roce cinético para esta situación? Eso, chicos, nos estamos viendo y cualquier cosa me pueden escribir. Chau, 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 chau.